Hola, ¿cómo estás, Ixchel? Me da muchísimo gusto estar hoy platicando contigo. A mí también, mucho gusto de regresar a escucharte. Sí, me da muchísimo gusto y que hayas abierto este espacio para platicar con toda mi tribu sobre las carpas rojas en tu ocupada vida en Missouri. Sí, y desconectada y también te agradezco porque esta oportunidad me ayuda a mí también a salirme de este cascaroncito en el que me metí. Claro. Pues me encanta recordar, Ixchel, cuando nos conocimos hace unos años en Monterrey. Me acuerdo perfecto que llegaste en un día que hacía un frío terrible, que habían cerrado las fronteras, tú eras de Nuevo Laredo, que te habías quedado ahí varada con la nevada de la noche. Y en ese marco, en un diciembre súper frío, empezamos a trabajar el tema de la activación de carpas rojas. Impresionante, sí. A Sí. veces pensé que no iba a llegar y que ya no era para mí, pero no, no pasó. Resulta que me esperaron. Sí, te esperamos. Y fíjate, me encantaría que nos contaras, porque tú te aventaste todo un viaje para llegar a ese curso. Cruzaste la frontera de Estados Unidos a México para llegar a Monterrey. Me encantaría que nos contaras, Arel, bueno, Ixchel, corrijo, me encantaría que nos contaras cuál fue ese motor, esa emoción, esa conexión desde el alma que te llevó a sembrarte en ese profesorado de activación de carpas rojas. Pues ya tenía más o menos como 2 años en esta búsqueda. Algo dentro de mí me estaba como haciendo un llamado a acercarme a todas estas técnicas de autoayuda para la mujer. Cada vez escuchaba más hablar de la energía femenina, de regresar y sanar la energía femenina. Y yo me preguntaba si yo necesitaba eso, ¿no? En ese momento de mi vida yo sentía que necesitaba despertar esa energía en mi cuerpo, en mi mente, porque sentía que trabajaba como mucha violencia dentro de mí acerca de, pues de todo, ¿no? De todos los aspectos de mi vida, con mis parejas, con mi trabajo. Siempre estaba como en un conflicto y una de las cosas que me motivaba era que yo quería ser más dulce, una persona más, una mujer más sutil, más dulce. Y yo decía, entonces yo necesito trabajar con mi energía femenina porque soy muy ruda desde niña. Siempre, mi mamá, bueno, Santa Claus, siempre traía cosas de niño y hasta la fecha no entendí por qué, ¿no? Pero mi mamá dice que porque siempre llegaba al último a comprar los juguetes y ya no había lo que quería y siempre quedaban las cosas de niño y me llevaba que los carritos y todo eso también pues me fue influenciando mucho, siempre amigos varones, me llevaba muy bien con ellos y también me daba cuenta que rechazaba mucho a las mujeres alrededor mío. Y eso fue una de lo que me motivó, porque yo realmente quería hacer un cambio en mi vida y había tenido una pareja con la cual nuestra relación había sido como muy violenta en el aspecto de mucho confronte y me quedó una palabra muy grabada que me decía él que yo era muy, que estaba loca, ¿no? Que gritaba y que estaba loca y yo de ahí pensé que pues todas estas nuevas técnicas hacia la mujer me podían ayudar a hacer un cambio a mí como mujer y eso era lo que me animaba y me movía a seguir buscando eh, hacia hacia mi mujer interna. Y te Wow, voy a decir que sí fue un gran cambio. me encanta. Y esa era la siguiente pregunta. O sea, me encanta que hayas llegado de ahí, porque entonces escucho que si las mujeres están pasando por estos momentos como de violencia personal o de estar viviendo en espacios violentos explícitos o psicológicos muy sutiles, el entrar en contacto con su parte muy femenina puede generar un cambio. Y cuéntanos qué cambio ocurrió en ti después de que estuviste participando en la formación para la activación de carpas rojas. Pues bueno, la verdad que quedé fascinada con la activación de las carpas rojas. Fue una experiencia de verdad como mucha sensibilización en mí, el poder recibir
mi iniciación con la menarca fue una cosa que me movió muchísimo y finalmente abrió partes de mí que nada las había podido abrir, ¿no? Me reconectó, a pesar de que no estuvieron mi madre o mi abuela, pero en energía las pude sentir y pude, pues, sentir esa aceptación a la tribu, ¿no? Y que me dieran toda esta explicación, todas estas mujeres compartiendo lo que había sido su primer menarca, fue para mí también como un nuevo camino a entender que yo, con mi cuerpo como mujer, funciona a través de hormonas, de ciclos, y no solo ciclos físicos, sino también psíquicos, ¿no? Entonces, empezar a comprender quién era yo, esa gran búsqueda que yo estaba haciendo externa, pues estaba yo moviéndome, buscando por qué yo tenía muchos cambios de humor, ¿no? Entonces, empecé a indagar más acerca de mi menstruación, de cómo funcionaba mi cuerpo, cómo cambiaban mis estados emocionales, mentales a través de eso, pues me empezó a dar una guía, ¿no? De que realmente no estaba loca, sino que algo realmente pasaba en mí y eso me empezó a dar mucha tranquilidad, mucha paz y poder modificar, ¿no? Poder darle un vuelco también con la cuestión de la luna, yo menstruaba en cierto periodo, en cierta fase de la luna que me hacía sentir como más bipolar y en su momento no lo creía, pero cuando logré hacer el cambio de mi luna a la fase que me correspondía, no que me correspondía, sino que yo realmente quería experimentar si había algunos cambios en mi mente, en mis emociones, y fue maravilloso, ¿no? Yo invito a todas las mujeres que tomen este viaje de ser mujer, que se reconozcan de nuevo con todos sus ciclos, con todo lo que corresponde. Son muchos años de donde la mujer se olvidó de ella, no se recuerda cómo es, y creo que cuando uno comienza a recordar quién es, hay muchas respuestas que nadie te las puede dar y te va abriendo el camino cada vez más y más y más. La carpa roja, lo que a mí me hizo fue conectarme con mi casa interna. Fue realmente entender cómo hacer esa conexión con mi interior. Eso fue lo que más significativo me dejó la carpa roja. Está increíble lo que nos cuentas, Arely. Me da muchísimo gusto que nos lleves como a esta realización de cómo el empezar a entender tus ciclos, los ciclos biológicos, los ciclos emocionales, los ciclos psíquicos, te lleva a este viaje hacia estar adentro de ti y a poder como lidiar y poder trabajar con tu menstruación y alrededor de tu menstruación de una manera más integrada. Me encantaría también que nos compartieras, Arely, Ixchel, yo siempre te quiero decir, Arely, me encantaría que nos compartieras, Ixchel, qué prácticas pudiste llevar a tu vida cotidiana a partir de este trabajo con la activación de carpas rojas que han logrado toda esta transformación de la que nos cuentas. Pues mira, cuando recién tomamos el taller contigo, pues lo primero que nos recomendaste fue hacer nuestra propia carpa roja, ¿no? Y como mi personalidad es como muy, como de niña, como, ay, sí, necesito explorar esto nuevo y así lo hago, ¿no? Llegué inmediatamente a mi casa y fui inmediatamente a comprar mis telas rojas y a poner mi altar, ¿no? Y comenzar a poner todo lo que tenía significado, como lo que iba adquiriendo en un camino de reencuentro como mujer, poniendo en ese altar todo lo que tenía significado. Y recuerdo muy bien esta anécdota porque es muy chistoso. Puse mi altar con mis telas rojas y cada vez que entraba a mi cuarto, pegaba un grito. Era de ¡ay!
y al inicio era, estaba alrededor de otras personas y al inicio era, ¿qué te pasa? ¿Qué sucedió? ¿No? Y es que cada vez que entraba era una emoción, era como verme plasmada ahí y yo en ese altar, era como reconocerme todo lo que yo estaba reconociendo en mí y creo que es una muy buena manera de poder hacer ese reconocimiento a tu mujer, a tu diosa interna, el plasmarte materialmente en un altar, como tú nos decías, era ponerte en elevación a ti misma, ¿no? Y eso a mí en particular era... No dejé de gritar, yo creo que pasó todo un mes y medio y yo seguía entrando a mi habitación y gritaba, ¿no? Era como, no podía creer que, es esa parte que dices, es mágico, ¿no? Que no hay una explicación de cómo es que realmente en ese momento no entiendes de cómo funciona esta magia, pero es mágico porque lo estás creando tú, ¿no? Porque le estás dando una intención a eso, para qué te va a funcionar realmente esto y para qué es lo que estás haciendo esto, ¿no? Entonces, yo también les digo a las mujeres, todas somos diferentes, todas tenemos historias diferentes, pero al final nos une la misma historia en general como mujer. El hilo rojo que tenemos son memorias que nos unen y creo que nos generan mucha sensibilidad. El poder meterme a mi casa interna dentro de este útero de las carpas rojas, cada vez que quería llorar, cada vez que me sentía triste, cada vez que quería demostrar algo que no podía hacerlo ante la sociedad, creo que era había generado como un sostén que yo no podía hacerlo por mí misma, ¿no? Por la sociedad en la que vivimos tan acelerado y estimulado. Eran momentos de reposo que yo no podía adquirir y que me era muy difícil poderme dar esos momentos y comenzar mi práctica de anotación de mi periodo. Al inicio era desesperante y cuando te das cuenta de cómo te estás tratando a ti misma, eso es lo que más me llenó de expresión, ¿no? De decir, ¿es en serio que no me puedo dar este momento para mí? Que no me puedo, al inicio me metía a la carpa y sentía mucha angustia, mucha ansiedad y no sabía qué era y poco a poco fui comprendiendo porque queremos respuestas de afuera, pero también esta práctica de las carpas rojas me hizo ver que las respuestas siempre están adentro. Cuando vas adentro y te das ese espacio, obtienes tus respuestas y estás lista otra vez para salir y volar de nuevo. Wow, estás diciendo cosas súper importantes, se me pone la piel chinita, o sea, no nada más pudiste ver cómo te estabas violentando a ti misma y cómo no te estabas dando espacios que necesitabas, nada más a través de volver a ver tu menstruación y tratar de tener estos espacios de regalo para ti adentro de la carta. Entonces, wow, me llama mucho la atención cómo cosas que pueden parecer tan simples realmente se pueden convertir en espacios muy poderosos cuando realmente los practicamos. Entonces, este efecto que tuvo en ti la carpa, de poder voltearte a ver, de poder darte este espacio de quietud y superar esa ansiedad, que quizá era esa ansiedad de poder estar en silencio contigo, pues es bien lindo que hayas podido pasar por ese tránsito, porque eso ahora te permite ser una nueva mujer y ser una mujer que enfrenta la vida de una manera diferente. Me encantaría que nos compartieras con esto, además como de lo que ya nos has dicho, ¿cuál es el efecto a gran escala que esta práctica ha tenido en ti como en otras áreas de tu vida? Claro, pues yo creo que en el momento en que algo afecta a ti, a primera persona, ya va a afectar todo lo que rodea, ¿no? En ti. En mi pareja comenzamos a hablar, a comunicarnos que yo tenía un ciclo, ¿no? Con mi pareja fue, pues,
creo que ha sido como uno de los descubrimientos más grandes que yo he tenido para poder tener relaciones más amorosas, más comunicativas, más integrativas, ¿no? El ver que los hombres no conocen nada de nosotras porque nosotras no nos conocemos, fue algo también un shock, ¿no? Es como cuando yo le explicaba a él que yo tenía mi periodo, que tenía ciclos dentro de ese periodo, que mi conciencia, mi mentalidad se modificaba a través de mis hormonas, él me decía, ¿what? ¿Qué? ¿Está hablando? Y entonces también al inicio fue, yo les digo paciencia porque tampoco los hombres no necesitan entender precisamente todo, démosle chance y paciencia si nosotras mismas no nos entendemos, ¿no? Entonces, también necesitamos tiempo para entender todo esto que nos pasa y lo que yo empecé a hacer con él es que yo empecé a usar listones de colores y cada color le decía ciertas cosas, ¿no? Y eso para él fue también una ayuda muy grande. En mi trabajo, pues también comencé a ver a las mujeres y en mi vida social comencé a ver a las mujeres como hermanas y no como rivales. Por la sociedad en la que vivimos, ¿no? Comencé a hacer otro tipo también de amistades con mujeres y empecé a ver que nos podíamos cuidar entre nosotras, empecé a comprenderlas a ellas. Cuando se encontraban de mal humor, cuando hacían ciertas cosas que yo no entendía, que yo misma hacía, pero tampoco las veía, ¿no? Entonces me ayudó mucho a restablecer mis amistades con mis amigas y a todas ellas les hablo de esto, a todas ellas les digo porque creo que esta es una gran medicina que tenemos todas escondidas y que es divina, ¿no? Y que no lo podemos quedar para nosotras y que tenemos que compartirlo a todas las mujeres porque les cambia la vida. Así de sencillo. Qué bonito todo lo que me cuentas, porque realmente creo que el efecto sigue manifestándose en tu vida de alguna manera. Sigue habiendo cosas que en tu vida se modifican a partir de aquella activación en la que estuviste ya hace casi 3 años. Y me parece formidable que puedas compartir también cómo pasaste como de violentarte a ti, a esta aceptación de tus ciclos, y ahora con este bloque que nos acabas de compartir es cómo también a la hora que tú te entiendes y a la hora que tú te aceptas, tu relación con las mujeres en todos los ámbitos de tu vida también se comienza a modificar y comienzas a generar esta camaradería de alguna manera, esta sororidad con las mujeres en vez de ver como esa visión patriarcal que nos proyectan de que las mujeres son enemigas, somos enemigas, y que puedas abrirte a esta exploración de realmente la hermandad que puede existir entre nosotras para a partir de ahí construir. Y esto me da como muchísima esperanza porque el efecto que queremos lograr a través de las carpas rojas en cada barrio, justamente es como transformar la vida, transformar el mundo, y creo que si de entrada todas las mujeres podemos vernos como cómplices, como hermanas, como compañeras, como co-creadoras, el mundo comenzaría a cobrar como otra manera evolutiva. Entonces me llena así de gozo escuchar como todos estos efectos y bueno, me da muchísimo gusto. Me encantaría que añadieras así como, si pudieras acuñar en una frase eh, algo que quisieras compartirle a mujeres que están como volteando a ver esta propuesta de la activación de carpas rojas y no están tomando acción, ¿qué podrías compartirles para que pudieran dar un paso y tener como todo este descubrimiento y toda esta transformación que has tenido tú? Claro, pues mira, las mujeres invierten mucho en su persona, ¿no? En vestidos, en cosas externas. Yo cuando comencé a darme cuenta que nada de todo lo que me ponía afuera estaba haciendo un efecto como
no lo quiero llamar positivo, sino era algo que adentro de mí me estaba llamando, ¿no? Y creo que también fue otra de las cosas que logré ver con las carpas rojas, que yo no hacía caso a mi intuición, ¿no? Entonces, mujer, si tú ya estás volteando y estás viendo esta opción, estás viendo esta herramienta, confía en ti, confía en ti porque todas las hermanas que vamos a estar alrededor de este sistema, aunque no nos conozcamos mutuamente, estamos tejiendo una red de hermandad y eso existe. Y eso es lo que te asegura a ti que después vas a estar en esta silla sentada hablándole a más mujeres, porque somos muchísimas mujeres en el planeta y necesitamos cada día más, 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 más. No desconfíes de tu intuición, confía, apréndete a escuchar, regálate cosas internas que también te embellecen por dentro y que se reflejan por fuera en cierto momento y que cada día más como hay mujeres conscientes, hay hombres conscientes que buscan tanto belleza externa como belleza interna, ¿no? Y es pues una inversión que no tiene, no sé, no lo puedo comparar con nada material. Es una inversión que te cambia la vida, que te da otra visión, que te da otro pensamiento, te da otro corazón, hasta puedo decir que hasta el cuerpo cambia. Físicamente el cuerpo te cambia, ¿no? Es muy loco, ¿no? Decir que esto te puede cambiar el cuerpo físico, pero yo estoy segura que también tu cuerpo mental modifica tus facciones físicas, ¿no? Entonces, y emocional, ¿no? Somos un todo y estamos en fractales, pero esos fractales pertenecen a ese todo, ¿no? Entonces, encontrarte en esa manera, te vas a unir a este grupo y lo único que te puedo decir es que te estamos esperando a ti también, porque te lo mereces, como yo y como Gaby y como muchas que ya nos dimos la oportunidad. Wow, pues qué bonitas palabras, qué bonitas palabras. Te agradezco muchísimo y estoy segura que vamos a seguir haciendo estas conversaciones de carpas rojas. Y para todas las chicas que nos están viendo, voy a dejar aquí abajo de este video mis datos y si me das permiso tus datos también para que puedan entrar en contacto contigo, para que puedan acercarse también a tu medicina. Te agradezco Claro. y agradezco a todas las chicas que nos verán a través del tiempo mientras este video esté en las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, te quiero mucho, te abrazo fuerte y a todas también. Igualmente, un abrazo para ti y para todas las mujeres que nos vean. Chao.